manos que cuidan con saber y corazón. De la tierra andaluza brota esta canción. Sanadores del alma, doctores de la piel. En sus manos nos ponemos, en su arte, en su papel. En buenas manos, en manos que dan vida, con palabras de esperanza y mirada que alivia. Aquí está Andalucía y su saber tan humano. Con médicos y sueños estamos en buenas manos. Bienvenidos a un nuevo programa de En Buenas Manos. Bueno, en primer lugar, dar la enhorabuena, felicitar a Jaime Núñez y a todo su magnífico equipo por la inauguración de este nuevo canal de televisión Mira TV, que fue presentado precisamente ayer. Bien, como ven ustedes en la pantalla, tenemos la palabra cetosis, una palabra muy de moda hoy en día. Hay muchos pacientes que vienen a mi consulta a adelgazar, me preguntan a José María, ¿qué significa cetosis? ¿Qué es la cetosis? Yo siempre les pongo un ejemplo muy claro para que lo lleguen a entender fácilmente. Yo les digo a mis pacientes, imagínate que estás ayunando durante 3 días, pero bebes agua. ¿Te mueres? Lógicamente me dicen, no, aguanto perfectamente. Bueno, y durante esos 3 días, ¿tu organismo de qué vive? ¿De dónde saca la energía para poder vivir? Porque tú no le estás dando alimento ninguno. Siempre se quedan un poquito, bueno, del agua. Mire, el agua no aporta nada, nos hidrata, pero no aporta energía. ¿Qué es lo que hace nuestro organismo cuando no le damos alimento, cuando estamos en ayunas? Pues que coge las grasas que tenemos en reserva, las grasas que ese organismo ha ido guardando porque le damos más comida de lo que necesita y como nuestro organismo es muy inteligente, lo va a guardar. No le damos alimento, ¿qué ocurre? Pues que el organismo no le queda más remedio que echar mano de esas grasas que ha ido acumulando y quemarlas. Y la ceniza de haber quemado esas grasas es lo que se llama cuerpos cetónicos y de ahí saca nuestra energía. Cetosis, que no hay que confundir con cetoacidosis, que eso ya es una enfermedad grave, el organismo la padece cuando no es capaz su propio páncreas de producir insulina, con lo cual se acumulan excesivos cuerpos cetónicos y se produce esa enfermedad que es seria. La cetosis, un mecanismo fisiológico normal y corriente que tienen todas las personas para cuando no le damos lo suficiente e incluso todos los animales mamíferos. Y hablando de animales, hoy tenemos como invitado a un veterinario, a Gonzalo Maraver, con el cual nos disponemos a presentarlo en estos momentos. Estamos en buenas manos. Bien, pues como hemos dicho, hoy tenemos como invitado a un veterinario, a Gonzalo Maraver Lerdo de Tejada, que es licenciado en veterinaria por la Universidad de Extremadura y además está especializado en animales exóticos. Y aparte, sobrino de mi mujer y por ende sobrino mío. Bienvenido, Gonzalo. Muchas gracias, Soria. La primera pregunta que se me ocurre, Gonzalo, es ¿cuál es el papel del veterinario en general en la salud humana? Pues mira, la verdad que cuando hablamos de salud humana hay mucha gente que solamente piensa en médicos o en sanitarios que tratan y cuidan a las personas. Realmente la salud humana depende de muchos factores y entre ellos estamos los veterinarios. Los veterinarios en general, yo te diría que hay más veterinarios trabajando en el cuidado de la salud humana que veterinarios trabajando en clínicas. De hecho, tenemos que tener en cuenta por todos esos veterinarios que trabajan en mataderos, en las oficinas comarcales, en la administración, y todos esos veterinarios están cuidando de la salud animal y por consiguiente de la salud humana también. De lo que va a repercutir todos esos animales en la salud, pero te refieres sobre todo a animales de granja, te estás refiriendo para que las carnes y demás lleguen en buen estado a nuestras casas, ¿no? ¿Te refieres, no? Por ejemplo, me refiero realmente a todos, porque, por ejemplo, en el caso mío en la clínica,
cuando vienen animales con alguna enfermedad zoonótica, pues que se puede transmitir a sus dueños, si yo no reconozco la enfermedad y no la trato, al final va a afectar a la salud del dueño. Claro, por tanto, y en particular el veterinario clínico, ¿cómo interacciona su labor con respecto a la salud humana? Ahí está, en este caso, como estábamos hablando hace un momento, el veterinario clínico, su labor principal en lo referente a salud humana, su labor principal es cuidar de la salud de los animales. Pero si tus animales no tienen buena salud, al final esa salud o esa falta de salud de tus animales va a provocar en ocasiones una falta de salud de los propietarios porque le pueden contagiar enfermedades. Hay un concepto, a ver si yo soy capaz de nombrarlo en condiciones, porque yo del inglés fraqueo bastante. Hay el concepto que se llama One Health, es decir, una salud. ¿Qué significa este concepto? Mira, el concepto una salud o One Health es un concepto que se ha creado para concienciar al público en general de que la salud humana depende de muchos factores. En concreto, One Health se apoya en 3 patas o tiene 3 partes fundamentales y son todas igual de importantes. Es decir, una de ellas es la salud ambiental. Si nosotros respiramos aire contaminado, bebemos agua contaminada y comemos comida contaminada, el médico va a tener una difícil labor para cuidar de nuestra salud. Si el veterinario no hace su trabajo y las carnes llegan contaminadas o llenas de parásitos y de enfermedades a la carnicería, los bares están sucios, no se hace investigación, no se inventan vacunas y los animales están llenos de enfermedades, no hay salud en los animales, al final eso va a afectar a la salud humana. Y obviamente todos los médicos y sanitarios que cuidan de la salud humana tienen que seguir haciendo su labor. Esas son las 3 patas fundamentales del concepto One Health. Has nombrado la palabra zoonosis. ¿Cuáles son y con qué mayor frecuencia se dan unas más que otras? Mira, zoonosis hay muchísimas. Las más frecuentes, que las conocemos la mayoría, son las zoonosis provocadas por temas alimentarios, es decir, la de transmisión alimentaria. Todo el mundo conoce la salmonelosis, pero a lo mejor no conoce la más frecuente, que es Campylobacter, que es igual, es una bacteria que entra a través del alimento y te genera unas diarreas, pero son enfermedades que vienen transmitidas por los animales. Normalmente por contaminación, por heces o algún tipo de detrito de nuestros animales. De ahí la importancia de que las carnes lleguen en buen estado a la carnicería. Aunque hay muchas más. Tú estás dedicado sobre todo a animales exóticos. ¿Qué considera un animal exótico? La verdad que es una buena pregunta, porque animales exóticos realmente se considera cualquier especie que no sea un perro o un gato. Al final, cuando nosotros estudiábamos en la facultad, bueno, pues había varias especialidades, estaban producciones, había varias especialidades de nutrición, tal. Los que hacíamos clínica nos podíamos decantar o podíamos intentar estudiar, teníamos que estudiarlo todo, pero a algunos nos gustaban más los animales de campo, a otros les gustaban más los animales domésticos, que son los perros y los gatos. Y como una cosa ahí alternativa, teníamos los animales exóticos, que es todo lo que no sea un animal de granja, ni un perro y un gato. Es decir, un conejo, un canario, un hurón, una tortuga y así, pues infinidad de especies que nos llegan todos los días a la clínica.
O sea que efectivamente te llega, hay muchísimas familias donde tienen estos tipos de animales exóticos, o sea, no son gatos y perros, que es la mayoría de animales que son los que tenemos en casa. Te llega efectivamente muchos animales exóticos, pajarracos y lagartos y cosas de este tipo. Yo nunca llamaría pajarraco a mis pacientes, don José María. Yo lo llamaría Bueno, lo digo con todo el cariño del mundo, ¿eh? pájaros de compañía, aves de compañía. Aves de compañía, ¿eh? Fíjate, además, es de los pacientes que más entran por la puerta son unos loros más chicos y más grandes, desde un agaporni o incluso un periquito hasta un guacamayo jacinto que puede pesar cerca de 2 kilos. Entonces, todas estas especies de loros, que son normalmente la mayoría muy inteligentes, te hacen la misma compañía que un perro, por ejemplo. Te entienden, te conocen, saben quién eres, todo. Y de la misma forma también entran reptiles, roedores, conejos, de todo. De hecho, en mi clínica entran más animales exóticos que perros y gatos. Hablando de animales exóticos, ¿qué tipo de zoonosis pueden presentar estos animales? Los animales exóticos, igual que los perros y los gatos, pueden presentar bastantes zoonosis, pero normalmente, si tenemos un buen cuidado de ellos, no suele haber muchos problemas. Es decir, nosotros no vemos mucha zoonosis en nuestro día a día. Por ejemplo, en perros y gatos, aparte de la rabia, que es una enfermedad que se vacuna y que en España no hay desde hace muchos años gracias a la vacunación, las zoonosis más frecuentes que solemos ver son, sobre todo en gatitos, problemas de piel, que son bastante transmisores de hongos, de dermatofitos, y sobre todo problemas parasitarios. Por ejemplo, giardia es un problema frecuente, lombrices intestinales, pulgas, garrapatas, esos son zoonosis que vemos con cierta frecuencia. Y, por ejemplo, en animales exóticos, los loros sí hay que tener un poquito de cuidado con ellos, porque sí pueden transmitir la citocosis. Gonzalo, ¿qué podemos hacer cuando adquirimos, es lo primero que tenemos que hacer cuando adquirimos o nos regalan un animal de compañía, sea el que sea? Va a ser nuestro compañero en casa también, igual que el resto de la familia. ¿Qué es las primeras medidas que tenemos que tomar cuando entra algún animal en casa por primera vez? Mira, yo suelo recomendar varias cosas. Si no tenemos experiencia, es decir, si va a venir una especie que no conozco, lo primero que tengo que hacer es buscar información, porque me llega bastante gente a la clínica con problemas que se podían haber solucionado si hubiéramos recopilado un poquito de información previamente. De las primeras cosas que yo les suelo decir a mis clientes es que nos llamen. Es decir, si voy a adquirir, por ejemplo, un loro y no he tenido nunca un loro, bueno, pues, o mucha gente que me llama, viene un cachorro y quieren venir a la consulta el primer día. Bueno, hay veces que es interesante venir el primer día a la consulta y hay otras veces que yo recomiendo esperar 2 o 3 días para que me podáis dar información sobre el estado de salud de un perrito, si hace las cacas bien, si está haciendo pipí bien, si tiene tos. Si lo recoges y me lo traes del tirón, te puedo dar mucha información, pero me faltará también información. Mi primer consejo suele ser o normalmente llamar, según la especie que sea, después esperar 2 o 3 días en casa para ver cómo está el paciente de salud y si hay cualquier problema, obviamente, llevarlo. Y si tengo cualquier duda, llevarlo. Y de las primeras recomendaciones siempre es desparasitarlo. Sea prácticamente la especie que sea, sobre todo perros y gatos, desparasitarlos. Y si son animales exóticos, traerlos a consulta porque normalmente hacemos un examen de sus heces y recopilamos bastante información en esa primera visita. ¿Y cuándo tenemos que...? Porque tengo entendido que cualquier animal de compañía, sobre todo, no sé en cuestión de aves, pero sobre todo en cuestión de perros y gatos, la ley nos obliga a ponerle un chip para tener reconocido a dicho animal. ¿Cuándo hay que ponerle ese chip
al animal que ha llegado a casa, ¿eh? Mira, la ley recoge como especies obligatorias de tener una identificación vía microchip, bueno, en Andalucía, perros, gatos y hurones, porque al tener cada comunidad autónoma tiene una normativa diferente. Entonces, en Andalucía, perros, gatos y hurones tienen que tener microchip. Luego hay otras muchas especies que no tienen por qué tener microchip. Entonces, estos perros, gatos y hurones, ¿cuándo hay que ponerle el microchip? Si no recuerdo mal, la ley indica que hay que ponerlo antes de los 3 meses. Normalmente nosotros ponemos el microchip cuando podemos, si el animal es pequeño, si el animal está nervioso, si nos llega ya una vez que ha cumplido 3 meses. Entonces, bueno, cuando vemos que es viable, lo colocamos el microchip. Y muchas veces lo colocamos en la primera visita, otras veces esperamos a una segunda visita o una tercera. Depende del individuo. ¿Y qué función tiene ese chip? ¿Simplemente para reconocerlo por si se nos pierde o se guarda otra información más en esos aparatitos, ¿no? Yo creo que el microchip es una forma de identificación muy importante porque la primera función, como tú dices, es por si se pierde. Si se pierden, bueno, pues lo puedo encontrar. Pero el microchip está registrado en una base de datos y en esa base de datos los veterinarios estamos obligados a registrar tanto la desparasitación como la vacunación de rabia, porque en Andalucía es obligatoria la vacunación de rabia todos los años, en perros, gatos y hurones. Todos los años hay que vacunar de rabia, todos los años hay que desparasitar una vez, tienen que tener un microchip y un pasaporte. ¿Y se me pierde mi perro y alguien lo encuentra? ¿Quién lee ese chip para saber a quién pertenece o cuál es su domicilio? Claro, en teoría depende un poco quién encuentra el perro y qué hace con él. Nosotros, con cierta frecuencia, nos traen perros a la clínica que se han perdido. Entonces, leemos el microchip y localizamos al dueño si tiene microchip y si está registrado. Localizamos al dueño y lo llamamos. Si el dueño no aparece, no coge el teléfono, pues entonces ese perro ya depende de quién lo recoge, pues es posible o bien que lo lleve a la perrera o bien que el individuo que ha encontrado, la persona que ha encontrado a ese perrete, pues decide qué hacemos con ese perro. Normalmente, legalmente, si no me equivoco, es el ayuntamiento el que se debe de hacer cargo de esos animales extraviados o perdidos. Por lo tanto, aquí en Jerez iría a la perrera. Hay ocasiones, normalmente, hay ocasiones que si no localizamos al dueño, se esperamos un rato y luego se localiza, pero en la mayoría de los casos hemos localizado a los dueños rápidamente. Y ese microchip lo leemos nosotros, un veterinario de una clínica. En principio, la perrera tiene lectores de microchip, las protectoras suelen tener lectores de microchip y creo que la policía local también tiene algún que otro lector de microchip, no sé si en mayor o menor cantidad. O sea que en el momento dado se nos escapa el perro, se nos pierde por el motivo que sea, fácilmente nos pueden localizar a nosotros para ir a recogerlo donde se haya encontrado en ese momento ese animal, ¿no? Sí, en teoría hay medios suficientes en Jerez de sobra para localizar a ese individuo y que nos llamen. ¿Y te consta que es habitual que el propietario, por llamarlo de alguna forma, de estos animales, es frecuente, la inmensa mayoría se les pone ese chip o no? ¿O hay, digamos, animales clandestinos? Pues mira, por suerte, en mi clínica, la gran mayoría, por no decirte la totalidad de los individuos, están identificados. Antiguamente, hace ya años, es verdad que era mucho más normal el tener individuos, como bien dices, clandestinos. Pero realmente cada día va cambiando, por suerte, la mentalidad de las personas y cada día nuestros animales de compañía es como un individuo más, un componente más de nuestras familias.
y se nota el cambio de mentalidad, el cambio de actitud hacia nuestros compañeros y vienen cada vez más identificaciones, vacunas, los cuidados que sean necesarios. Antiguamente eso no era así. Tú que conoces bien cómo se portan los animales domésticos, ¿cuándo recomiendas? Tenemos en casa, llega un bebé, no tenemos de momento animales de compañía, pero queremos tener uno. ¿Es bueno tenerlo desde el principio? ¿Cuándo recomiendas tú que se adquiera un animal de compañía para que el crío que acaba de nacer se vaya familiarizando con él? Esa pregunta es un poco delicada en el sentido en el que depende de qué animal vayas a adquirir y la edad de ese animal. En muchas ocasiones, si ya tienes un bebé y vas a adquirir una mascota, pues yo recomiendo normalmente introducirlos pronto, para que si tienes un perro o un gato o un loro, tanto el loro se habitúe al bebé como el bebé a tu mascota. Cuando, por ejemplo, los bebés son una fuente importante de accidentes porque no tienen cuidado, obviamente, con la fuerza que hacen sobre nuestros animales. Entonces, en ese aspecto hay que tener un poco de cuidado. Depende de la edad del bebé o del niño, depende de la mascota que sea, depende de varios factores. Entonces cada caso es diferente. Pero cuanto antes se relacionan entre ellos, antes se habitúan los unos a los otros. Tenemos un animal de compañía en casa y que lleva ya un tiempo y aparece, nace un bebé. ¿Ese animal de compañía puede cogerle celos al que ha llegado posterior a él, a casa, al bebé? Puede ocurrir. Lo normal, en la mayoría de los casos, no ocurre y se habitúa a su nuevo compañero. Además, en muchos casos, al final lo identificará como un compañero de juego y demás. Pero sí es importante informarse previamente para intentar minimizar el riesgo de que el perro o el gato coja celos de ese nuevo individuo de la familia. Entonces, sobre todo a la hora de limitar, pues no quiero que el perro entre en la habitación del niño. Bueno, pues eso es importante hacerlo antes de que llegue el niño. Porque si el niño llega y yo no te dejo entrar en este cuarto, es culpa del niño que yo no puedo entrar en ese cuarto. Entonces, es normal que ese perro o ese gato cojan celo. Entonces hay que informarse y realizar una serie de actuaciones previas a la llegada de un bebé. Cuando tenemos ya un animal de compañía que empieza, vemos que está sufriendo por las patologías que sea, o bien ya por la edad, ¿es aconsejable para no verlo sufrir, sacrificarlo, o es mejor tenerlo en casa con todos los cuidados habidos por haber para que no sufra suficiente? Normalmente, ¿cómo interaccionan las personas, los dueños de estos animales? ¿Los llevan a sacrificar porque ya ven que no tienen una calidad de vida nada aceptable, o se los quedan en casa? Mira, hay de todo. Como en botica, ¿no? Hay personas que tienen tendencia a mantenerlo en casa hasta límites insospechados. Y hay personas que en cuanto ven el más mínimo sufrimiento, pues ya se están planteando practicar la eutanasia. Nosotros en nuestra clínica intentamos hacer entender a la gente que la eutanasia es una herramienta como otra de las muchas que tenemos en la clínica. Se hace sin sufrimiento, se hace sin dolor, el paciente no se entera de nada, y si está sufriendo, pues a mí personalmente me parece injusto mantener ese animal en tu casa, a lo mejor por un poco de egoísmo. Entonces es un tema delicado, los límites son complejos, pero siempre nosotros intentamos ayudar a nuestros clientes a
delimitar cuándo hay sufrimiento, cuándo no lo hay, o cuándo ya es más interesante o menos practicar una eutanasia. Efectivamente, has dicho que es un poco mucho egoísmo el decir, no, yo no me atrevo a sacrificarlo, yo quiero cuidarlo en casa, le voy a dar el máximo cuidado posible. Vosotros sí aconsejáis cuando veis que ese animal está sufriendo más de la cuenta y que por mucho cuidado que le demos en casa va a seguir sufriendo, vosotros aconsejáis que efectivamente se practique la eutanasia, ¿no? Claro. Nosotros cuando vemos que es un tema que está muy claro, que hay un sufrimiento, que hay dolor, que no va a haber una mejoría, recomendamos la eutanasia. Lo que ocurre es que eso, ojalá supiéramos siempre cuándo una patología va a suponer la muerte de nuestro animal. Hay muchas veces que no sabes cuál es el momento adecuado. Cuando tienes una patología crónica que se va deteriorando, bueno, pues sí, tienes días para decidirlo, hoy, mañana, la semana que viene, vas viendo que el dolor va apareciendo o es más fuerte o es más débil. Pero hay ocasiones en las que tú no sabes si ese paciente se va a recuperar o no se va a recuperar. Hay veces que fallecen y hay veces que lo sacrificamos. Pero si el diagnóstico es certero, que es terminal, lógicamente lo aconsejáis, ¿no? Sin duda. Has nombrado la palabra botica. Bueno, vosotros también tenéis que recetar medicamentos para estos animales de compañía. ¿Dónde puede acudir el dueño de ese animal de compañía a comprar esos medicamentos? ¿Pueden acudir a las propias farmacias donde acudimos los seres humanos, ¿no? Correcto, ese es un tema ahora delicado. Entra una nueva ley ahora el 2 de enero que modifica la dispensación de medicamentos y en principio son las farmacias veterinarias y las farmacias de humanas las que se encargan de dispensar cualquier tipo de medicamento. Es verdad que es complicado porque hay veces que vamos, la ley prohíbe al veterinario recetar un medicamento de personas para un animal y las farmacias, pues no todas tienen una amplia variedad de medicamentos veterinarios. Entonces es un tema que ahora mismo está muy caliente y es un tema complejo. Pero normalmente, bueno, hoy día con Google nos podemos enterar de muchas cosas, ¿no? Y podemos localizar alguna farmacia veterinaria. En el momento, bueno, necesitamos un medicamento urgente, no sabemos dónde hay una farmacia veterinaria, sí pueden acudir a las farmacias normales donde vamos los seres humanos a retirar medicamentos, ¿no? Porque tengo entendido que estas farmacias no tienen el medicamento allí en la propia farmacia, pero lo pueden pedir al almacén. Y lógicamente con la receta del veterinario sí pueden retirar ese medicamento, ¿no? Correcto. Pueden, depende ya del almacén lo que tarde en traerlo, pero cualquier medicamento podría ser comprado o adquirido en una farmacia. Gonzalo, una vez que fallece un animal de compañía, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Qué hacemos con ese cuerpo? ¿Qué aconsejas tú que se haga con ese cuerpo? ¿Enterrarlo en el jardín? ¿Tirarlo al cubo de la basura? ¿Qué hacer con ese cuerpo? Ya no solamente por el tema legal, sino por el tema de humanitario, ¿no? Legalmente, y mi recomendación, aunque la ley no te lo exigiera, es incinerar ese cuerpo por temas medioambientales, por temas de salud. Lo que se recomienda es incinerar el cuerpo. Normalmente la gran mayoría de las clínicas tienen un acuerdo con empresas que vienen, recogen esos cadáveres y se incineran. ¿Y es una actividad cara? O sea, me refiero, hay gente que tiene un poder adquisitivo muy bajo y yo no me puedo permitir el lujo de incinerar a mi animal de compañía que ha fallecido. Me lo guardo. ¿Lo podrían, es accesible económicamente llevarlos a incinerar?
Yo no creo que sea una... Claro, ya el concepto caro o barato, cada uno tiene su opinión, pero una incineración colectiva, nosotros hacemos dos tipos de incineraciones, una incineración individual, que es que el animal se lleva a él solo al crematorio y se incinera él solo, entonces eso tiene unos costes, pero dependiendo del peso del animal, pues a lo mejor pues eso puede costar entre 200 o 300 euros. Cuando estamos hablando de una incineración colectiva, es decir, yo lleno la empresa en cuestión llena su incinerador de animales, sean los que sean, y luego las cenizas se eliminan de una forma correcta. Cada empresa tiene su sistema. Eso, dependiendo del peso del animal, pues puede costar pues, 25, 30, 50, 70, depende un poco del peso. No es lo mismo incinerar un agapornis que incinerar un San Bernardo de 80 kilos. O sea que lo lógico es entonces es acercarlos a las clínicas veterinarias para que efectivamente lo lleven a esa empresa y no sea una incineración individual, sino que sea incineración colectiva, y estamos hablando de un precio de 30, 40 euros, que bueno, que nos lo gastamos prácticamente nos cuesta más dinero fumar o tomar una cerveza diaria que una incineración de animal, ¿no? ¿Algún otro consejo más para las personas que tienen animales de compañía en casa? Hombre, mi consejo principal para cualquiera que tiene animales de compañía es que cuando tenga dudas consulte con su veterinario, que le den todo el cariño posible, que lo alimenten bien, porque yo soy de la opinión de que somos lo que comemos. Una buena alimentación te va a prevenir muchos problemas de salud, y cualquier duda que tengáis, acudid a vuestro veterinario, que él os dará toda la información que él os pueda dar. O sea que no es cuestión de darle los restos de la comida al perro, ¿no? O al gato. Es cuestión es más aconsejable un buen pienso que irle dando restos de comida, ¿no? Sí, claro. Ahora mismo hay varias líneas o varias ideas a la hora de la alimentación animal. El tema de alimentar con restos, eso se ha ido abandonando cada vez más. Yo no sé si tengo algún paciente que se alimente con restos, yo te diría que ya ninguno. A lo mejor en el campo todavía la gente lo alimenta fundamentalmente a base de restos, pero eso suelen ser dietas que no son equilibradas. Entonces luego a la larga dan problemas. Hoy en día está un poco la tendencia a los piensos y la tendencia a lo que llaman dieta natural o dieta BARF, que es un poco a base de carne y verdura, una dieta hecha con poco cocinado y con materias primas no procesadas o muy poco procesadas. O sea que nuestra mascota no es el cubo de basura. Esto que se lo coma el perro, no que era lo que se hacía antiguamente, sino que hoy día hay que comprar el pienso adecuado a cada tipo de animal, ¿no? De hecho, vas al supermercado y tiene pienso para animales senior, para animales junior, para animales adultos, para animales jóvenes, y eso es lo aconsejable, no darle nada más, ¿no? Excepto algún capricho de vez en cuando, ¿no? Habrá que darle también, ¿no? Algún caramelito, algún juececito, ¿no? Para que juegue, ¿no? Hoy en día hay de todo. Hoy en día en el mercado hay de todo. Es increíble la variedad de premios y de distintos alimentos. Hay sopas, hay latitas, hay de todo. Hay de todo. Lo importante es ver qué tipo de mascota tengo y darle un pienso o una alimentación adecuada al tipo de mascota y a su tipo de vida. No es lo mismo un perro que vive en una explotación ganadera y se va detrás del tractor y hace 20 kilómetros al día que un perrito de pequeño tamaño que vive en una casa y no hace ejercicio. Eso también, lógicamente, lo aconsejáis a vuestros clientes que acuden a vuestras clínicas, dicen, este animal necesita este tipo de alimentación o este otro, ¿no? Correcto. Porque realmente los que no somos veterinarios no tenemos ni idea de cómo alimentarlo. Bien, pues espero que se hayan informado ustedes bien. Si tienen alguna consulta que hacer, lo pueden hacer a este teléfono que ha estado saliendo mientras Gonzalo hablaba.
despedirnos de Gonzalo, darle las gracias por haber acudido a nuestro programa, que además ha tenido que acudir deprisa y corriendo. Ha sido aquí te pillo, aquí te mato, porque me falló un compañero, aunque ya lo tenía en la lista de invitados a este programa, porque quiera que no, los animales de compañía son también parte de nuestra familia. Hasta el próximo programa, ¿eh? En buenas manos que dan vida, con palabras de esperanza y mirada que alivia. Aquí está Andalucía y su saber tan humano, con médicos y sueños, estamos en buenas manos.